Martes on fire, ha pasado absolutamente de todo. Se reveló directamente la carta y el dibujo, que espero que puedas mostrarnos con zoom bien, Paul, para que la gente lo pueda leer letra por letra con sus ojos, que le hizo en su día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Jeffrey Epstein, el proxeneta, con motivo de su cumpleaños número 50. No se olviden que hemos publicado aquí el video con la prueba definitiva de que Epstein fue eliminado por el gobierno de Estados Unidos en tiempos de Trump, el minuto que faltaba de las grabaciones en la cárcel, en la prisión de máxima seguridad, donde supuestamente se había quitado la vida y ahora vimos directamente al policía entrar. Si podemos recomendar ese video, producción, por favor. Pero también vamos a tratar la caída del gobierno comunista de Nepal, ejemplar, realmente poesía para los ojos libertarios, un régimen siniestro que, al igual que cayó el gobierno de Sri Lanka, que impulsó políticas de agricultura orgánica compulsiva que llevaron a la hambruna a su país, delineadas por el Fondo Monetario Internacional y el Foro de Davos, y tuvieron que huir el primer ministro y el presidente de Sri Lanka. Bueno, aquí en Nepal les han dado con todo a garrotazos, han molido a palos a los políticos totalitarios, dictatoriales, tiránicos, que estaban buscando un veto a las redes sociales para impedirle a las personas ejercer su derecho sagrado, natural, inalienable a la libertad de expresión. Así que hay una auténtica revolución popular que ha echado a patadas al gobierno comunista de Nepal y que tanto podría enseñarles a los españoles con Sánchez, a los argentinos con Milei, a los estadounidenses con Trump, a los mexicanos con Sheinbaum, a los colombianos con Petro. ¿No creen, amigos? Bueno, vamos a tratar estas noticias y vamos a ver algunas imágenes de las que se pueden mostrar, porque hay otras que no se pueden mostrar por las políticas de esta plataforma, pero también, y esto es una noticia bastante inquietante, que vuelve a poner en máxima alerta a Oriente Medio y al mundo en general. Israel atacó Qatar, ni más ni menos que Qatar, un país con el cual Netanyahu necesitó siempre a Qatar para mediar con conflictos. Qatar es un aliado de Estados Unidos, la siniestra y oscura monarquía Al Thani es poderosísima, y los sionistas dementes, asesinos, genocidas que están demoliendo en este preciso instante, mientras yo les hablo, edificios en Gaza donde quedan aplastados y reducidos a polvo y cenizas y huesos rotos y sanguinolentos, familias enteras como la suya que me está mirando, me está escuchando en este momento. Bueno, esos asesinos, esos genocidas, esos carniceros, no conforme con las provocaciones a Irán, ahora atacan a Qatar y se ganan otro enemigo. Incluso Trump reprueba este ataque israelí, porque los cataríes y los altanis son sumamente necesarios para los intereses geopolíticos del imperio norteamericano también en la región. Por lo tanto, Netanyahu no deja de provocar al resto del mundo para que vayan por él. Sánchez en España tomó decisiones firmes contra Israel. Quizás esta sea la única ocasión en la que tenga que darle la razón al nefasto presidente de gobierno socialista español, que bueno, se supone que también estaría cerca de su deposición. Y bueno, estas son algunas de las tantas noticias vibrantes que tratamos hoy. Ahí ven otros videos que les pueden interesar. Hicimos un breve video con los secretos del diseñador Giorgio Armani, un editorial sobre el fracaso absoluto de Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires en Argentina, y muy especialmente les recomiendo la terrible historia de Tarek William Saab, el verdugo de los venezolanos, el poeta maldito inflado a Botox, rehecho a cirugías plásticas, malévolo, perverso, ruin, ser del mal, asesino del poeta popular y rapero cancerbero, que podría llegar a ser presidente si se concreta un plan del siniestro lobista Rodríguez Zapatero para entregar a Maduro y a Diosdado Cabello a cambio de la continuidad de un régimen de transición chavista que caería en manos de este sujeto siniestro. Conózcanlo. Tómense el tiempo de ver el documental de Tarek William Saab, está en enlace en la descripción. Amigos, hoy más que nunca necesitamos de su apoyo para seguir emitiendo. Es crucial todo lo que puedan aportar a través de patreon.com/Nicolás Moraz.
A partir de $3 mensuales de aporte tienen recompensas exclusivas y vamos a iniciar a tratar las noticias del día junto a mi compañero, el analista político y abogado Paul Gray. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo a la audiencia, un saludo Nicolás. Bueno, vamos directamente al tema. El 9 de septiembre del 2025 será recordado como fecha de la caída del gobierno comunista de Nepal tras el colapso de violentas protestas y, bueno, la supresión absoluta desde el gobierno. Ahora mismo, los últimos conteos indican que hubo 25 muertos. A uno de los ministros de Nepal, bueno, directamente le prendieron fuego a su esposa, es decir, han reaccionado con bastante violencia. El parlamento y varias residencias de funcionarios fueron completamente incendiados. Habían desaparecido anteriormente unas 19 personas durante la represión el día anterior. El primer ministro, K.P. Sharma Oli, de 73 años, a quien podemos ver en esta foto en el foro de Davos, como bien decías, aplicando directa y fielmente sus distintas políticas, bueno, renunció al mediodía en un intento de dar unos nuevos pasos hacia una nueva solución política. Su renuncia, bueno, converge después de una reunión multipartidaria de instar al diálogo y también se pidió calma al ejército tras la represión. Los manifestantes trataban de armarse con escudos y con chalecos que tomaban de la policía. Bueno, como se reportaron distintos incendios y también, bueno, ataques a líderes del oficialismo, también el ataque al Congreso y por supuesto, también un ataque al Partido Comunista Maoísta del propio líder, me refiero al señor Oli. Y también, por supuesto, hubo altercados en el aeropuerto internacional que fue cerrado por el humo y también, bueno, helicópteros militares fueron evacuando a los distintos ministros, a pesar de que eso no evitó que posteriormente la gente los alcanzara finalmente. Y es muy particular esto. Yo recuerdo que Napoleón decía que en las revoluciones hay dos tipos de personas, es decir, están las personas que las hacen y las personas, bueno, que las financian y se benefician de estas, ¿no? Los manifestantes también incendiaron el edificio de Kantipur Publications, un grupo de medios mayoritario en el país. También afectó al Kathmandu Post, que también informó que se iría transmitiendo por las redes sociales. Igual quiero aclarar algo aquí. La causa principal o lo que habría derramado el vaso es que, bueno, la juventud nepalí, porque así como cualquier otro país están bajo una gerontocracia, porque al parecer es mundial, estaba quejándose de distintas cosas. Vemos que tienen bastante todavía fresco el relato este de que el estado de bienestar es el futuro que puede funcionar. Se dan cuenta de que la corrupción, bueno, les está sacando, según desde su perspectiva, podría ser el presente, cuando que es un modelo que no funciona para el futuro ni para ningún presente. Y el movimiento comenzó a base de la censura, porque, bueno, el gobierno decidió arrancarles las redes sociales, la oportunidad y la posibilidad de comunicarse tras, bueno, el descontento social generalizado. Y este movimiento entonces comienza esas protestas tras ese bloqueo, denunciando la corrupción y haciendo un hincapié muy importante en el nepotismo y en el absoluto desempleo juvenil, que alcanza más del 20%, al menos según cifras del año 2024. Y entonces, bueno, teniendo también en cuenta que ellos tienen cifras de que más de 2.000 jóvenes nepalíes migran a diario a Medio Oriente o a Asia en busca de distintas oportunidades. Nepal es un país bastante poblado, tiene 30 millones de habitantes y un PBI, bueno, per cápita de $1.447. Recordemos también que el 43% de su Paul, población tiene entre 15 y 40 años. Sí, Paul, podemos por favor, ir viendo. Sí, muéstranos las imágenes de lo que ha sido esta jornada histórica, donde los nepalíes se liberaron de un gobierno comunista. Por cierto, la esposa incinerada, y no estamos haciendo ningún tipo de apología de ello, ni nada por el estilo, pero había sido beneficiaria de fondos que, bueno, básicamente se robó los fondos de asistencia internacional tras una luz que mató a 157 personas. así mismo. Son una casta nefasta, explotadora, la de estos abyectos comunistas. Por supuesto, no se justifica la violencia, pero ellos estaban cometiendo una violencia atroz contra la población. Miren lo que es eso, hay en plenas manifestaciones los nepalíes que le quitaron los escudos y los chalecos a la policía. Imagínense qué hermoso que sería ver
este tipo de liberación en Venezuela y qué lástima que no se les haya enviado armas y logística y se haya ayudado a la gente a alzarse contra el régimen en lugar de estar, bueno, en fin. Ahora Bueno, en esta tensión donde parece que van a bombardear a los venezolanos en nombre de su libertad. Dime, Paul. Bueno, por políticas de la plataforma no puedo utilizar otras imágenes en este medio. Hay videos de Reuters y otros medios de comunicación, pero hay quemas y también todo tipo de, vamos a decir, reacciones violentas. Y Vamos no a es hacer una no es nada. excepción, vamos a hacer una excepción por el valor informativo. Vamos a mostrar lo que hay en esta nota, que yo lo he visto antes. No pongamos la agresión al primer ministro, pero sí baja un poquito, que vean cómo está prendida a fuego la ciudad. Ve bajando, vamos mostrando, ahí ven enfrentamientos con la policía, han usado neumáticos, todo tipo de cosas. Sigue bajando, Paul. Vamos a ir viendo foto por foto. Ahí tienen, Bueno, sí, prendía fuego una torre de comunicaciones del gobierno, más abajo. Dimite, ahí está, si podemos leer el subtexto, ahí lo vemos. Este video es hermoso. El líder comunista huyendo tras las protestas. Ponlo por favor, miren el helicóptero donde se va. Imagínense españoles librándose de Pedro Sánchez, por ejemplo. Imagínense colombianos librándose de Gustavo Petro. Imagínense mexicanos librándose de Claudia Sheinbaum. Es posible. La gente puede ponerse de acuerdo y echar a patadas a los tiranos y recuperar y reconquistar sus libertades. Imagínense venezolanos a Maduro escapando. Ojalá que esté más cerca este pronóstico que todos los otros. Ojalá que todos estén cerca. Bueno, Paul, ¿qué más tenemos? bueno, tenemos muchas noticias. Podemos pasar al ataque de Israel a Qatar, si es que te parece, ¿no? Sí. Bueno, es algo extraño. Recordemos que Donald Trump había recibido de los monarcas justamente de Qatar un avión valorado en algo así como $400 millones tan solo este año. Es algo extraño lo que ocurre. Qatar está bastante, o al menos desde su bando se notan bastante enojados, puesto que Israel ejecutó un ataque aéreo dirigido a Doha en plenas negociaciones de cese al fuego entre Israel y, entre comillas, Hamas. El ataque se centró en la zona de Leftiya, perdón, o Katara, también denominada Katara, donde se encontraba la delegación de Hamas, se supone, y se reportaron explosiones, columnas de humo y también, por supuesto, fueron mencionados objetivos de líderes clave de esa agrupación como Khalil al-Haya, Saher Jabarin y Mohamed Ismail. Bueno, el gobernador israelí, representado por, o sea, el gobierno israelí, mejor dicho, representado por Benjamin Netanyahu, ha justificado el ataque, calificándolo de totalmente, bueno, justo. Es decir, es extraño que justamente lo aclaren o que lo admitan, pero lo han hecho. Netanyahu ha salido a hablar, ha dicho directamente que está totalmente justificado y es totalmente independiente y es de parte de Israel. Yo no sé si estará enloqueciendo o qué es lo que pasa, porque se supone, o al menos sabemos por muchísima evidencia, que siempre estuvieron en contacto y fraguaron distintas cuestiones con respecto a lo que se denomina Hamas, que sabemos que es una cortina de humo para justificar la violencia absoluta por parte del Estado genocida israelí. Bueno, también tenemos que mencionar que esto fue condenado enérgicamente, como todo bombardeo desde Qatar, un asesinato criminal, una violación flagrante de la soberanía de este país, y así también Egipto se atrevió a mencionarse en contra de la escalada en la región que socava los esfuerzos globales para obtener la paz. Incluso Arabia Saudita emitió una advertencia contundente diciendo que habría consecuencias nefastas, reiterando nuevamente, pero lo que a muchos les está sorprendiendo bastante, que es la reacción del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien condenó también el ataque israelí, así como Pedro Sánchez. Ya habíamos hablado también de las condenas de China y también de, por supuesto, Emiratos Árabes Unidos. Pero Pedro Sánchez enérgicamente ya había estado antes de este ataque incluso cortando las vías de recursos que van a Israel. Me refiero a armas y toda clase de recursos desde su área. Al menos se suma a la larga lista de líderes internacionales que se oponen al genocidio perpetrado por Israel. Por ejemplo, también Giorgia Meloni ha dicho que Italia reconocerá al Estado palestino. Igual no estamos diciendo que esa solución de ambos estados vaya a cambiar algo, ¿no?
También tenemos que aclarar que Trump no se mostró para nada feliz. De hecho, no apoya el ataque de Israel contra Gaza. Esta es la segunda vez en este año en la que el presidente se trata de separar de las acciones de Israel, lo cual es bastante extraño, es algo histórico incluso. Pero también termina luego hincándose de rodillas a los amos sionistas y hace lo que le dicen que haga. Se opuso al ataque a Irán, atacaron igual y lo obligaron a él a atacar también. Pero bueno, es parte de su guión. Piensen esto, Qatar tiene un poder financiero económico infinitamente superior a Irán. Yo cuando hice los documentales de esta sangrienta dinastía Al-Thani, que hizo el Festival del Mundial de Qatar para tapar todos los delitos horrendos de corrupción, esclavos sodomizados, críticos asesinados, esclavos sodomizados, literalmente, críticos asesinados, toda la masa de trabajadores indocumentados, encerrados, migrantes que fueron capturados ahí y que murieron y que sobre sus tumbas se construyó el estadio y los estadios absolutamente faraónicos en los cuales se realizó ese mundial absurdo de complicidad y cinismo mundial. Los tipos tienen vínculos con Putin, con Schwab, con Bill Gates, con todo el mundo. Están hiperconectados con Musk. No hay uno que falte, con los chinos. Están en todas partes. O sea, y los sionistas, por eso los tenían estos de Qatar, que son como la Suiza de Medio Oriente, de mediadores con Hamas, que en realidad es un invento sionista. O sea, nosotros vimos a Netanyahu este año y se los mostramos una y otra vez, reconociendo que ellos financiaron a Hamas. Les mostramos los cables de Wikileaks interceptados por Wikileaks de la embajada norteamericana en Israel en el año 2006, advirtiendo que no entendían cómo la inteligencia israelí celebraba que Hamas haya ganado las elecciones en Gaza, porque era el pretexto perfecto para amurallar a Gaza y encerrarlos para luego liquidarlos en masa como lo están haciendo ahora, que han matado a 200.000 personas en un año y medio, en el peor genocidio de las últimas décadas, señores. Es inadmisible, absolutamente inadmisible lo que hace el régimen terrorista criminal de Israel, y ahora se está metiendo con gente poderosa, con gente picante, con gente influyente. Los Al-Thani no son una broma. O sea, están haciéndoles lo que le hicieron a Irán antes de bombardear, que fue, por ejemplo, matar a estos sujetos de Hamas que estaban en Teherán. Ahora están atacando a Qatar, donde ellos mandaron a la gente de Hamas y le pidieron a los Al-Thani que los acojan y les daban dinero a través de los Al-Thani, dinero de Israel que iba destinado a financiar a Hamas, los supuestos enemigos de Israel, para justificar el exterminio de los palestinos, ¿ok? Que han muerto en relación 200-1 con los israelíes. Y sus vidas valen lo mismo, porque las vidas de todo ser humano valen lo mismo. Cada vida individual, en este caso tenemos 200.000. Entre 60.000 que han asesinado con bombardeos y el resto con hambruna, con corte de medicamentos, matando a la gente que lleva medicamentos, matando a la gente que lleva comida, como los valientes humanistas, miembros de la ONG del chef español José Andrés, que ese sí se merece el Nobel de la Paz y no el cerdo de Trump, promovido por Netanyahu y por Maduro, que temblando le dice: señor Trump, señor de la Paz, por favor no nos haga nada, yo lo puedo ayudar a ganar el Nobel de la Paz, yo lo voto. Como si eso sirviera de algo, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, también tenemos la reacción desde los actores y también 1.200 trabajadores del sector por supuesto, la farándula norteamericana, Perfecto. quienes se han negado. Perfecto. Sí, perfecto, excelente, me saco el sombrero. No soporto a Emma Stone porque está en todas las películas, aparece Emma Stone, estoy harto de Emma Stone, no me gusta cómo actúa Emma Stone, pero no importa, y me parece genial que por una vez en su vida, como también lo hicieron con la guerra de Irak, cuidado, los actores de Hollywood abracen una causa justa en vez de tanta estupidez identitaria, woke, inquisidora, feminista y demás. ¿Quiénes son para felicitarlos? Bien Emma Stone, bien Olivia Colman, gran actriz, aunque insoportablemente zurda, Ayo Debris, Lily Gladstone, Mark Ruffalo, Peter Saxard, Gael García Bernal, mexicano, muy bien, Javier Bardem, español, Tilda Swinton, Dennis Richard. Bueno, muy bien, muy bien. No van a trabajar con compañías israelíes, ¿no? Exactamente. De hecho, van a oponerse en el festival de Jerusalem Film Festival, de Haifa International Film Festival, y también en el Doc Aviv y en el TLB Fest.
Entre estas instituciones se encontraría, digamos, el grupo al que pretenden boicotear. Recordemos también que Yorgos Lanthimos es quien está haciendo cada año una película con Emma Stone durante los últimos años y por eso que la vemos tanto. En este momento urgente de esta crisis de Gaza, como bien estaban mencionando en un comunicado, debe hacerse todo lo posible para enfrentar la complicidad en ese horror. Están empezando a despertarse, están empezando a activarse al respecto. También tenemos... Mira, Paul, quiero destacar, sinceramente, el otro día, ¿qué película fuimos a ver? Atrapado robando se llamaba. Sí. Sí, Dog que Stealing. cuéntale al público que, a ver, había una mafia de rabinos neoyorquinos asesinos persiguiendo al protagonista, mataron a su novia. Esas Eh, cosas no estaban prohibidas en Hollywood. El genocidio que ha llevado adelante Netanyahu, está destruyendo, él lo dijo, perdimos la batalla de la propaganda. Está destruyendo el imperio de la propaganda sionista. Ojo que Nos nos están están vendiendo. quitando las mordazas. Yo que llevo toda mi carrera denunciando esto, celebro, no me voy a poner en el altar de, ay, que los que hablamos de esto y ahora recién esto se avivan. No, celebro que el mundo entero abra los ojos y que ahora todos hablemos en contra de esto, porque les resuena, porque están perdiendo su influencia incluso en la construcción de los arquetipos de Hollywood y de los tabúes y de las prohibiciones. ¿Y a qué voy con esto? Obviamente yo no estoy diciendo que haya que criminalizar a los judíos en su conjunto de ninguna manera, como no hay que hacerlo con los palestinos, como no hay que hacerlo con los antisionistas, que es lo que hacen deliberadamente estos lobbies. Pero bueno, están perdiendo la guerra, la verdad están perdiendo la guerra y hay que lograr que no concreten la limpieza étnica y el exterminio de los palestinos. Y hay que tenerlo presente, cada uno de nosotros, en su día cotidiano, hay que hacer cosas, hay que repudiar a los lobbies israelíes, hay que repudiar a las corporaciones israelíes, hay que repudiar a los asesinos israelíes que se pasean por el mundo. Paul. Que no se van a rendir, porque recordemos en la otra edición, hace como 3 días, estábamos justamente compartiendo que Netanyahu estaba habilitando $50 millones para hacer propaganda abiertamente en YouTube. Había pagado directamente a Google. Y aquí lo vemos nuevamente, aquí traje un ejemplo, justo es el diario socialista. También tenemos otras noticias, continuando con Estados Unidos, por supuesto. Vamos a hablar también del sionismo, también del sistema norteamericano. Me refiero a la publicación de la supuesta carta de cumpleaños de Trump y Jeffrey. Bueno, en realidad totalmente corroborada, ¿no? La caligrafía no es algo que se pueda escapar sencillamente. Recordamos la imagen. Voy a tratar de entrar en pantalla completa. Y aquí está, nosotros habíamos hecho un informe al respecto detallando los detalles, es decir, traduciendo no solamente lo que dice la carta, sino que Donald Trump firma al final. Y es una carta bastante íntima que se realiza uno al otro y después niegan su amistad, o al menos niega. Tradúcela, Paul. Claro, quiero nada más decir lo siguiente, que no, que no puedo creer que esto se les escapa a la mayoría de los medios. O sea, Wall Street Journal tocó este tema, pero no se atrevieron muchos. Dice, debe de haber algo más en la vida que tenerlo todo, Donald. Sí, es así mismo. Y ahora no te diré, Jeffrey, pero desde que también lo sé, o sea, desde que también sé qué es lo que es Donald, nosotros hemos tenido la certeza en común, Jeffrey. Le dice, es un diálogo, o sea, por eso voy diciendo los nombres de quién dice qué cosa. Jeffrey dice, sí, lo sabemos. Ahora que lo pienso, Donald le responde, los enigmas nunca envejecen. ¿Te has dado cuenta de eso? A lo que Jeffrey le responde, de hecho, está bastante claro para mí ahora que te vi a ti. Y Donald le vuelve a responder antes de firmar allá abajo, como lo que parece otra cosa que no voy a describir. Bueno, un amigo es una cosa maravillosa. Feliz cumpleaños. Y espero que, bueno,
puedas tener otros días así de maravillosos también, básicamente le dice eso. Por más Es misterios, espeluznante. noches con secretos maravillosos, ¿no? Sí, 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 es Bueno, espeluznante. una bastante sugestivo y bastante clarito. Y poco artístico también, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, esto es lo Minimalista. que quieren tapar con la Operación Cártel de los Soles. ¿Y cómo sigue la cosa? Bueno, también tenemos otras noticias. Recordemos que más temprano este año, Elon Musk, a quien podemos verlo a continuación, quien estuvo recientemente apoyando a la candidatura a la presidencia de nada más ni nada menos que Conor McGregor. Musk había aparecido con un ojo morado, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Bueno, adivina quién le propinó un golpe y lo dejó de esa manera. ¿Quién ¿Quién? podría ser? No, te vas a sorprender. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien, si podemos decir algo bueno de él, es que es un caballero y se nota que es un caballero por cómo se comporta y cómo habla. Es tan fino y tan, digamos, recto al momento de comunicarse. Bueno, resulta ser que es bastante buen boxeador, porque no solamente habría golpeado a Elon Musk, de hecho aquí les traigo la nota justamente. ¿Scott Bessent golpeó a Elon Musk? Sí, 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 o sea, es Scott justamente, Bessent golpeó a Elon Musk. Scott sí, Bessent es un culto inversor que trabajó años para Soros, que es gay, que está casado con un amigo de fiscal en Trump, Nueva sí, York. Es el secretario del Tesoro de Trump. Le pegó a Musk. así mismo. ¿Y cómo llegamos a colación de esto? Bueno, resulta ser que también trató de golpear a alguien más recientemente, ¿A puesto quién? que Scott Bessent ha tratado de golpear a otro funcionario, Pero de hecho, o sea, el ministro de Economía de Estados Unidos anda golpeando a la gente. sí, ha tenido un altercado con un hombre que es casi de la mitad de su edad, me refiero al regulador de, de las viviendas de Estados Unidos, Bill Pulte, no sabría cómo se pronuncia su apellido, pero a lo que voy es que tuvieron un altercado violento, un intercambio verbal intenso en el despacho oval. Tuvieron una casi pelea y bueno, nuevamente Scott Bessent trató de golpearlo, ¿no? Es impresionante. Y ahora sale en The Times of India, es ¿Por la decir, razón o por la fuerza? Como es el lema de los chilenos. sí, 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 a mí no me sorprende bastante tampoco, pero me parece muy gracioso que una persona de esta forma actúe ahí y nos da también una perspectiva de cómo es la política cuando no están frente a las cámaras. Están tratando de competir por la fuerza directamente. ¿Y por qué tienen este altercado? Resulta ser que Besant lo acusa al señor Bill Blount de estar hablando mal de él frente al presidente, es decir, para con el presidente. Y de hecho, según narra The New York Post, lo desafía verbalmente. Le dice, bueno, no voy a repetir las groserías que le dijo, básicamente en inglés, pero lo desafía por ello. ¿Cómo vas a estar diciendo eso de mí al presidente? Bueno, lo dice con rabia, lo amenaza con golpearlo y bueno, The Times of India advierte que, bueno, Elon Musk había dicho que fue su hijo el que lo golpeó. Ahora recordamos que en las mismas fechas él estaba teniendo altercados con Scott Bessent. Esto me recuerda a cuando Néstor Kirchner le tocó el trasero de manera jocosa y totalmente impertinente a su ministro de Economía, Roberto Labaña, y el tipo renunció. Dios mío. Bueno, a ver. Bueno, y aquí tenemos un episodio más de una hipocresía, bueno, ya ancestral, impresionante. Alejandra Ocasio-Cortez y Bernie Sanders han estado haciendo una gira alrededor del país para, bueno, pelear contra el 1% más rico, al que ellos cada vez se acercan más, justamente por la cantidad de patrimonio que acumulan. Y es demasiado gracioso lo siguiente, que fueron durante toda su gira a todos los hoteles 5 estrellas que encontraron a hacerse los tratamientos más caros y lujosos posibles. Es decir, la hipocresía en estado puro, nuevamente. Quiero aprovechar también la fecha actual para poder traer de vuelta a colación la ocasión en la que Tucker Carlson había explicado a Piers Morgan acerca de cómo Israel tenía conocimientos acerca del ataque del 11S
antes de que ocurra y por supuesto cómo están relacionados con todos esos eventos. Si te parece, lo reproduzco a continuación. Adelante. Israel. No, por supuesto que no dije eso. Ya sabes, los judíos lo hicieron. No sé ni siquiera qué significa eso. Yo creo que de hecho decir cosas así es una forma de desacreditar las preguntas reales. Bien. Como ya sabemos, quiero decir, Benjamin Netanyahu, frente a la cámara, dijo inmediatamente después, esto es algo bueno porque lleva a Estados Unidos a un conflicto en el que hemos estado involucrados a nivel existencial durante décadas. Quiero decirlo, dijo en voz alta. Él, no estoy adivinando, puedes revisar la grabación. Sabemos que un grupo de estudiantes de arte israelíes, que no eran estudiantes de arte y que algunos de ellos estaban vinculados a la inteligencia israelí, fueron arrestados y retenidos en Estados Unidos antes de ser liberados sin cargos. Y sabemos que un grupo de ellos, de nuevo, estoy citando un documento del FBI aquí, no de Internet, filmó los ataques del 11 de septiembre y cito, parecían tener conocimiento previo de esos ataques. Ahora, no se te permite investigar nada de esto. Fox News hizo una serie con Brit Hume y Carl Cameron, que mucha gente ha visto en versión pirata en Internet, pero ellos la hicieron a las pocas semanas diciendo, ¿qué es esto? Había una red de espionaje israelí en Estados Unidos y sabían que el 11 de septiembre iba a ocurrir. Esto es Fox News. Ellos retiraron eso bajo presión, lo sacaron de Internet. No se puede buscar en ningún archivo de Fox News, pero lo transmitieron. Conozco a las personas que lo hicieron, por supuesto. Trabajé con ellos durante años. Son personas reales, no están locos y, de hecho, son pro-Israel. Pero tenían un conjunto de hechos frente a ellos y lo reportaron, lo cual se llama periodismo. Y a las generaciones posteriores se les ha prohibido señalar lo que ahora es un hecho comprobado. Esas son afirmaciones que son verdaderas de manera factual. Ahora, intentamos entrevistar a algunas de esas personas. Una vive en Estados Unidos, en California, y no logramos ningún avance. Y sabíamos mientras lo hacíamos. Bueno, es cortesía esto de El Mercurio. Quiero recordar, este año es, la verdad que es histórico porque estamos viendo, bueno, revelaciones acerca de, por ejemplo, el conflicto nuclear de Dimona, Kennedy, cómo hizo que se baje Ben Gurión, según hemos visto archivos desclasificados, y cómo el sionismo ha tenido participación en hechos clave de la historia norteamericana, cosas que antes se negaban absolutamente y ahora vemos que tenían un ejército de abogados y de distintas organizaciones en favor de la censura que de hecho siguen activas y están perdiendo justamente esa lucha de narrativas, no están pudiendo censurar al grado al que nos tienen acostumbrados. Las redes sociales han hablado, la gente se ha dado cuenta, la mayoría de la población, al menos ya no solamente los periodistas, del horror de lo que ocurre en Gaza. Bueno, continuando, Trump está satisfecho porque se le ha negado un premio a Tom Hanks, me refiero al instituto militar del West Point. Iban a otorgarle un premio a este actor bien reconocido por su activismo, vamos a decirle woke, y Trump, bueno, ha festejado esto, ha festejado que no le hayan galardonado a este activista, digamos, de lo woke y todo lo que él considera que está mal, pero claro, habría que separar al actor de sus opiniones políticas. Y como lo mencionaba hace un momento, aquí les traigo la Gaceta. Elon Musk respalda la candidatura presidencial de Conor McGregor para salvar Irlanda. Conor McGregor, que no tengo ninguna duda, al sacar su foto con Elon Musk, seguramente también, si hurgamos un poco, vamos a encontrarle que es sionista, ¿no? Sí. Bueno, continuando con otras noticias, también tenemos que el presidente Donald Trump ha hablado con el Tribunal Supremo y el cual le habilitó a él poder despedir al comisionado demócrata de la FTC por ahora. Recordemos que hay una gran batalla legal interna en los Estados Unidos actualmente para considerar si pueden aplicarse o no los aranceles, y es en ese contexto de que hablamos de esto justamente. Ahora, volviendo con lo que estábamos hablando de Pedro Sánchez también, les decía que Pedro Sánchez había declarado públicamente que no iba a apoyar a Israel de ninguna manera. Va a tratar de evitar que España tenga algún tipo de participación con todo el horror que ocurre en Medio Oriente. Y también, bueno, ha recibido una respuesta por parte de Gideon Sa'ar. El canciller israelí lo acusó de antisemitismo y de prohibir justamente y posteriormente prohibió la entrada a Yolanda Díaz y a Siria Riego por apoyar el terrorismo, que es como
un eufemismo que están utilizando. Bernie Sanders también hace poco, bueno, justamente había cuestionado a un rabino por esto, cuestionaba si es que el hablar de lo que ocurre en Medio Oriente es un discurso antisemita. Por supuesto que no lo es, lo aclararon justamente en esa audiencia. Pero bueno, es una competencia de narrativas por lo que vemos. También tenemos otra noticia también reciente, que es que Estados Unidos alertó acerca del riesgo de una escalada en Kiev. Acaba de ocurrir hace algunas horas el mayor ataque de la historia a Kiev por parte del ejército ruso. Ay, Y es que este martes es inagotable. ¿Tienes lo de la refugiada ucraniana? también lo vamos a tratar, pero nada Hay más una breve. refugiada ucraniana que fue salvajemente asesinada en Estados Unidos y la prensa calla al respecto de manera Atroz, miserable. sí. Y los Pero demócratas cómplices, sí. antes de tratar esas notas, quisiera tratar esta del diario Milenio de México, el cual trata de lo siguiente. El cartel Jalisco Nueva Generación ha especializado unidades para operar drones. ¿Y dónde los manda a estudiar? A Ucrania. Van y estudian con los ucranianos para operar drones. Esto me recuerda bastante a la situación de Sam Bankman-Fried y también con el clan Biden y toda la situación de lavado de dinero que se denunciaba anteriormente con la guerra de Ucrania. Y ahora estos tipos que dentro de poco probablemente van a tener altercados armados con los norteamericanos en suelo mexicano, teniendo todo tipo de víctimas inocentes, se están especializando muy probablemente a través de dinero norteamericano con el ejército ucraniano. El ejército ucraniano que, bueno, ha estado especializándose hace ya un buen tiempo en el manejo y uso de drones. Y ahora a lo que hablábamos, ¿no? Hace un momento, me refiero a por qué los grandes medios de comunicación no informan o no dicen nada acerca de la situación de Irina Sarutska, quien fue una refugiada ucraniana, que fue, bueno, ya sabemos lo que ocurrió, es decir, ella estaba en un metro y bueno, un vagabundo, una persona con ciertos problemas mentales, la agredió y bueno, acabó con su vida. Y el New York Times y el Washington Post como que no le dieron tanto caso, no se fijan tanto en esta clase de acciones. Y este artículo demuestra o trata justamente la selección y el sesgo ideológicos a la hora de mostrar noticias. Recordemos que Estados Unidos es un país enorme, tiene más de 300 millones de habitantes, por lo cual, bueno, se entiende que de repente distintos medios no puedan cubrir muchas noticias y también no las puedan cubrir con la Hay profundidad. muchísimos medios y hay más medios que nunca. O sea, hay cosas que no las cubren porque no las quieren cubrir. Exactamente. Todavía, y te cuento otra cosa, esto me di cuenta después. Ella era una activista por Black Lives Matter, que recordemos que también fue una organización que desfalcó a muchísimos donantes que tenían buenas intenciones, por supuesto, combatir el racismo y bueno, la opresión constante, pero luego terminó degenerándose ese movimiento en lo que ya todos sabemos. Es algo bastante preocupante. También tenemos otras noticias, o sea, me refiero a una alcaldesa de Estados Unidos, me refiero a Charlotte V. Lyles, la cual ha dicho que no debería de tomarse con la gravedad que se debe de juzgar a esta persona que asesinó justamente a esta refugiada. Ha dicho que es parte de una narrativa, bueno, ya sabemos todo el discurso, lo cual no me parece a mí correcto en este caso, puesto que Estados Unidos, de alguna manera, con toda la vigilancia y con todos los abusos de poder que tienen, no evitan esta clase de situaciones, sino que de alguna manera las perfeccionan, ¿no? Es decir, cada vez tienen más violencia a pesar de que cada vez son un estado más policial. Es increíble eso, no sabría cómo explicarlo de otra manera. Luego también tenemos otras noticias de otros países. Bueno, también tenemos que recordar lo siguiente. Netanyahu recientemente ha llamado a los ciudadanos de Gaza a retirarse, puesto que, bueno, están buscando hacer el movimiento, vamos a decirle, definitivo. Israel inició la ejecución y también, bueno, toma responsabilidad no solamente ya de lo de Qatar, sino que ha hablado también en contra ya de los
los que quedan viviendo en Gaza, ¿no? También tenemos, entre otras noticias, bueno, Donald Trump ha anunciado que el Departamento de Educación pronto emitirá nuevas directrices para proteger el derecho a la oración en las escuelas públicas. Lo vamos a escuchar a continuación. Country's history, the Bible was found in every classroom in the nation. Yet in many schools today, students are instead indoctrinated with anti-religious propaganda, and some are even punished for their religious beliefs, and very, very strongly punished. It's ridiculous. Joining us this morning is Hannah Allen from Honey Grove, Texas. A few years ago, Hannah organized a group of her classmates to pray for an injured peer. The school principal declared that Hannah's generous act of love was prohibited from taking place in front of the other students. Didn't like it. The principal didn't like it. Can you imagine? But Hannah very strongly stood her ground, and she won. And Hannah, I just want to thank you for letting the light of your faith shine for all of those to see. We really appreciate it. And where is Hannah? Is Hannah here someplace? I think so. Hannah, stand up, please. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Hannah. I know what you went through. I know what you went through. ¿Sabías dónde hay muchos niños que estaban rezando mientras los mataban? En Gaza. Y los están matando con tu complicidad, cabrón. Sigamos. Bueno, continuando, destituyeron al premier francés y, bueno, Macron está enfrentando una nueva crisis. Ya han nombrado a alguien nuevo. ¿De qué denominado, bueno, se supone que lo votan en coalición. El nombre de esta persona es Sébastien Lecornu y será el ministro de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, es decir, Macron. Era el ministro de las Fuerzas Armadas. Exactamente. Según anunció el Eliseo el martes por la tarde, Lecornu, que ocupa el cargo justamente como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas desde el 2022, ahora, según el comunicado del Eliseo y de Macron, ha sido encargado como consulte de las partes para constituir nuevos acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses. Tengo entendido que sería del lado opositor, ¿no? Puesto que Marine Le Pen, bueno, observaba el extremismo de la extrema derecha según los medios franceses. Tras conversaciones le correspondería ser posteriormente el nuevo primer ministro al proponer, digamos, un gobierno al presidente de la República. No, Lecornu es finalmente del partido de Macron y en esta votación depende cada vez más de la izquierda Macron. Claro. Bueno, digamos. Bueno, y mientras se realizaron amenazas con incendiar a la Catedral de Notre Dame en distintos videos dirigidos a los funcionarios del gobierno. Posteriormente podríamos pasar a tratar entonces noticias de México. La red que tejió a Andrés Manuel López Obrador por el código Magenta. ¿Qué te parece si lo reproducimos ahora? Bueno, adelante, Paul. Vamos, reproduzcámoslo. Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban. Eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede. Y las tranzas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar si nosotros no cumpliéramos con nuestro compromiso de gobernar con honestidad, todas esas tranzas llevan el visto bueno del presidente, aunque no firme, él autoriza, él tolera, él permite. Yo sí le creo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso asumo que él es el jefe supremo del gran negocio del huachicol fiscal y del huachidiesel, con el que saquearon a Pemex y a la CFE y se forjaron fortunas que en su sexenio superaron los 40,000 millones de dólares. Sí, unos 6,500 millones de dólares al año, comenzando por las de Manuel Bartlett y familia, incluyendo las de Andy López Beltrán y su círculo íntimo de amigos rapaces.
Por eso es relevante la captura de una red compuesta por 14 operadores comandados desde la Secretaría de Marina y desde la Dirección de Aduanas por 5 marinos en activo y jefes aduanales, encabezados por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna. Ambos sobrinos del almirante Rafael Ojeda, quien fuera el secretario de Marina en el sexenio López Obradorista. Las investigaciones dirigidas por la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, bajo las aportaciones y las pesquisas del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, datan desde marzo de este año e involucran el asesinato de 2 servidores públicos que en su momento se atrevieron a investigar y a denunciar tanto lo que estaba pasando dentro de la Secretaría de Marina como en la Dirección de Aduanas. Entre esas muertes están las del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara y la auxiliar de la Fiscalía General de la República, Magali Janet Nava Ramos, quienes dieron con la red guachicolera de los Faría Laguna y tuvieron el valor civil de denunciarla. Por lo pronto ya salió a escena el fiscal Alejandro Gertz Manero a exculpar al exsecretario de Marina. Dice que el almirante Rafael Ojeda fue quien denunció en su momento, hace muchos meses, esos ilícitos y exigió las investigaciones, sin revelar que eran sus sobrinos los personajes al frente de la red que hasta ahora da cuenta del contrabando de 31 buques que descargaron el huachicol fiscal en Altamira, Tampico, Tuxpan y Baja California. El valor que tiene este primer gran golpe a involucrados de alto nivel es que por fin se tiene una pista confirmada para dar con el entramado de lo que acabará siendo, sin duda, el saqueo más grande del siglo de las arcas nacionales, un saqueo perpetrado desde la misma oficina presidencial, con la venia y el beneplácito de Andrés Manuel López Obrador, el hombre que con suprema hipocresía prometía desterrar la corrupción. Él mismo lo reconoce en su mañanera de septiembre del 2019. Un negocio de esa magnitud no se hace sin la venia del presidente en turno. ¿O ya se nos olvidó que fue el mismo Andrés Manuel López Obrador el que se inventó aquel cuento de comprar 612 pipas valoradas en $85 millones con el pretexto de contrarrestar el saqueo de gasolinas de los ductos de Pemex? ¿Dónde quedaron esas pipas que presuntamente le fueron asignadas a la Secretaría de la Defensa? ¿Acaso operando para Sergio Carmona, quien se convertiría años más tarde en el rey del huachicol y en el financiero de los candidatos de Morena a través de las millonarias aportaciones en efectivo al entonces presidente nacional, Mario Delgado? ¿O es que ya no recuerdan que fue el intocable Manuel Bartlett el que convenció al entonces inquilino de Palacio Nacional de declararle la guerra a los proveedores de gas natural de la CFE, que es que porque los precios estaban inflados desde los sexenios de Calderón y Peña Nieto, y ya sin gas se dedicaron a contrabandear diésel, y con ese guachidiesel le dieron al traste a media docena de plantas generadoras, y por eso vivimos hoy la crisis energética, ya no de lo que hace falta para crecer, sino para surtir lo indispensable. Los apagones se multiplican por días en todo el territorio nacional. Cuando se estire el hilo final, se desenmascarará una trama en la que el asesinato de Sergio Carmona en San Pedro Garza García será apenas la punta de un iceberg que incluye media docena de asesinatos relacionados con el huachicol fiscal y el huachidiesel. Asesinatos en Monterrey, en Manzanillo, en Matamoros, en Tampico y en Colima. Ya verán que irá dibujándose la red que se tejió primero con el nombramiento de Ricardo Peralta Saucedo, quien vendió las aduanas mexicanas al mejor postor y colocó en algunos puertos fronterizos clave a cómplices como Julio Carmona Angulo, quien desde Reynosa dejaba pasar miles de pipas de combustible de contrabando. Por supuesto que se sumarán los nombres de Audomaro Martínez, el hombre de los servicios de inteligencia López Obradorista, y el de Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa. Los expedientes de los servicios de inteligencia extranjeros los ubican como los patronos de la protección e incluso distribución del huachicol fiscal, sobre todo a estados gobernados por Morena. Ahí también aparecerán como operadores, hijos y yernos de los susodichos, y en un descuido, hasta una esposa. Al jalar ese hilo, se alcanzará a Adán Augusto López,
otro de los integrantes de Cártel Tabasco, quien con su ya famosa barredora involucró a los cárteles de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, en el negocio del huachicol fiscal. Pero la joya de la corona será Andy López Beltrán y su clan de amigos íntimos, quienes estarían siendo vinculados en las investigaciones de James Jensen, el empresario de Utah, quien a través de Big Star Gathering Ltd. Y de St. James All Inc. traficaba con crudo mexicano adquirido a cárteles que operaban en la cuenca de Burgos y con crudo pesado extraído en Tabasco y que se enviaba a refinar a sus refinerías en Texas. La red de la Secretaría de Marina y de la Dirección de Aduanas es apenas el inicio de la gran investigación. Y no es casualidad que este primer acto del huachicol fiscal y del huachidiesel se exhibiera precisamente 2 días después de que Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, tuviera su entendimiento a puerta cerrada con la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad en Palacio Nacional. Por lo pronto, no duden que en Palenque estén recordando una y otra vez aquello de que no existe negocio grande que el presidente de México no conozca, y que sientan que la lumbre está tocando a las puertas de la chingada. Que es la casa de retiro de López Obrador. ¿Esto es todo, Paul? Tenemos también otras noticias respecto a México. Bueno, la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú aprueban declarar como persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y también hablando de la misma, importando o continuará con el programa de importación de México y de Cuba, de médicos cubanos, lo cual está considerado ya históricamente como, bueno, un abuso de derechos humanos, siendo que están en condiciones infrahumanas. Se ha denunciado un montón de veces esta clase de prácticas que tienen que ver con ello, porque, bueno, quieren hacer ver a Cuba como un país que es exitoso en el área de la salud y que exporta médicos a todas partes, que en muchos casos también podrían ser espías. Tenemos el caso de que históricamente el oro ha alcanzado los $3,600, no tanto por el mérito del oro, sino que más bien, bueno, la inflación altísima que hay. Luego tenemos el nuevo libro explosivo del mayordomo y confidente de Lady Di, revelando intimidad del matrimonio con Carlos, cartas secretas y traiciones en la sombra de Camila. Vamos a hacer un informe sobre esto, Paul, ¿eh? Muy así interesante. Sí, y ya entre lo último, bueno, el Gabinete de Unidad Nacional de Santiago le propone a Milei, bueno, salvar al gobierno de alguna manera. Estas son una de las últimas noticias. Ya habíamos visto que recibieron una paliza este fin de semana por el tema de las elecciones, se tambalea. Entonces, justamente el bando, vamos a decir, de la libertad avanza. Los nombres del asesor o los que acercó, digamos, el asesor del presidente tras la paliza de las elecciones bonaerenses. Me refiero a que Caputo, asesor estrella de Milei, propone, bueno, formar un gabinete de unidad nacional para avanzar, es decir, van a empezar a ceder ante, bueno, el renovado kirchnerismo, vamos a decirle. Caputo quiere reemplazar a varios de los miembros del gabinete actual y Juan Carlos Romero también da un paso al frente como jefe de gabinete. También está Joaquín Latorre, quien sería el vicejefe del Interior, y por supuesto está Rodrigo Loredo para Defensa y Guillermo Montenegro para Seguridad. Eso es todo. Es toda la renovación que quieren realizar. También tenemos que la estrella de Breaking Bad, Raymond Cruz, ha sido arrestado por rociar a un niño con una manguera. Estaba lavando un auto y, bueno, vino un pequeño impertinente y él, bueno, le dijo que se moviera, no se movió y se terminó mojando. ¡Arrestaron a Tuco! Técnicamente sí, pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia. Tuco ya tiene a su abogado. Ah, bueno, claro. Bueno, para continuar y ir cerrando, te quería decir lo siguiente. Estuve leyendo ahora, mientras estábamos viendo el informe de Código Magenta, y hay un debate interno en Irlanda actualmente. Resulta ser que Conor McGregor había hecho sus declaraciones políticas en respuesta a un rival deportivo que tiene, el cual apoya totalmente a la causa de que, bueno, se les deje en paz a los palestinos, ¿no?
y posteriormente encontré dos imágenes que la verdad que me llaman bastante la atención. Una de ellas es de Conor McGregor en una foto con, adivina quién, ¿Quién? Diddy. Aquí la pueden ver en pantalla. Y por último, ya para confirmar o terminar de confirmar, encontré que recientemente se ha sacado una foto con ¿cómo es que se llama este muchacho, el sionista este de los medios de derecha que expulsó a Candace Owens? No recuerdo su nombre. Yo tampoco. Bueno, no lo recuerdo ahora. Pero bueno, esas son todas las noticias por hoy, Nicolás. Gracias, Paul. Compartan en todas sus redes y grupos, amigos, y los esperamos en patreon.com/Nicolás Moraz, donde sus aportes de $3 mensuales generan recompensas para ustedes y, bueno, nos ayudan a seguir emitiendo. Hasta la próxima.